Bueno, María Corina ha sido una de las que ha criticado abiertamente la injerencia del régimen de los Castro en Venezuela y eso estuvo ausente en la mesa ayer, Elena. Sí, la verdad es que eso me sorprendió muchísimo. En ningún momento, después, como dijo bien claro Henry Ramos, llevamos 14 años escuchando cadenas, tienen finalmente la oportunidad de hablar gracias a los estudiantes y a las protestas en la calle, quienes estuvieron ausentes, y no hablan sobre la injerencia cubana. O sea, el primer atropello contra los venezolanos es que tenemos a otro país metido dentro de nuestro país en poder y que está pisando a los venezolanos y nadie lo menciona. Es una cosa que realmente yo no entendí. Esto es un reflejo de que además la oposición está dividida, Orián, después de las reacciones de hoy y la ausencia de Voluntad Popular, el partido donde milita Leopoldo López. Yo creo indudablemente que negar que hay dos posiciones dentro de la oposición, pues es imposible. Hay una posición que se niega, que siente que sentarse a esta mesa de discusión es lavarle la cara al gobierno. No obstante, yo coincido con mi compañero que coincide, pues que era necesario esta discusión. No obstante, no se involucraron los estudiantes, como muy bien lo has dicho, y hay otro caso y temas importantes como nosotros, por lo menos los periodistas que estamos aquí reunidos, que tenemos una colega que tiene desde el domingo secuestrada y que no sabemos hasta este momento ni dónde está, ni absolutamente nada de este caso, y que son temas también importantes que creo que también se debieron llevar a la mesa, ¿no? A ver, Enrique Capriles fue el último, el que cerró la mesa de negociación, de diálogo ayer en la noche, y él sigue apostando a la opción de negociar. Vamos a escuchar lo que él decía. Y cuando aquí se nos llamó y lo dijimos, incluso le hice yo el planteamiento a Nicolás, le dije, Nicolás, pongamos las diferencias políticas a un lado. Y estuve yo en este palacio. Y Jorge, que hemos conversado, yo vengo a este palacio sin prejuicio, sin ningún tipo de condicionamiento, porque si se va a trabajar por la seguridad de nuestro pueblo, allá voy a estar. Cuenten que va a ser así, independientemente de nuestras diferencias políticas. Alfredo, esta posición justamente no es la que ven con buenos ojos otros dirigentes de oposición, porque además Enrique se ha opuesto a las protestas en las calles, desde la dirigencia de Primero Justicia, que en manos de Julio Borges, que también estaba ayer en la mesa, hasta su propia persona, el gobernador del estado Miranda. Si la oposición, repito, no está ni siquiera de acuerdo, ¿cómo podemos llegar a una salida allá en Venezuela? De hecho, lo dijo el mismo presidente Maduro, lo decía ayer en la mesa, pero es que ustedes no se ponen de acuerdo. Les dimos una semana para hacer no sé qué cosa en la asamblea y no se ponen de acuerdo. Ese es el gran error de la oposición, es no ponerse de acuerdo, definitivamente. Eso forma parte, Luis André, Elena y Orián, eso forma parte de la manipulación y del chantaje, del que gozan y del que son perfectos practicantes los voceros gubernamentales. Antes de seguir con ese tema, quisiera hacer una salvedad. Quien fuera diputado, Juan José Molina, sí habló de la injerencia cubana en Venezuela. Casualmente le respondía a Blanque Caut, quien había hablado antes de que en el tiempo pretérito en Venezuela había injerencia norteamericana. Molina le refutó ese planteamiento y habló de que no era permisible en Venezuela la injerencia cubana. Ahora, el tema de la unidad y de estar unidos y de estar perfectamente de acuerdo es quizá una de las ventajas de este grupo que acudió el día de ayer. Fíjate que quienes acudieron, 7 representantes partidistas de la Mesa de la Unidad Democrática, estaban de acuerdo en sentarse en esa mesa y se sentaron, pero ellos hablaron todos en función del favor para con los estudiantes, que fueron los que hicieron posible. Sí, pero los grandes ausentes fueron los estudiantes, Alfredo, son los protagonistas de esta protesta, las principales víctimas, y no estuvieron ahí. Ausentes en tanto en cuanto no se sentaron en las sillas. ¿Y le parece poco? ¿Le parece poco que no hayan estado físicamente los estudiantes? Los estudiantes han planteado el diálogo y pusieron unas condiciones y el gobierno tiene en su potestad decir si es posible que ellos acudan en cuanto respondan esas condiciones. Pero allí en reiteradas oportunidades que había una protesta estudiantil con fundamento y que era acompañada. Julio Borges dijo en varias oportunidades que sentarse en esa mesa no implicaba el enfriamiento de la calle. Juan Requesén dijo hoy, Juan Requesén es el presidente de la Federación
de centros universitarios de la Universidad Central de Venezuela que respetan el diálogo, pero que se mantendrán en la calle. Es decir, lo que hemos visto entre la noche de ayer y el día de hoy es que por fin, desde la perspectiva de la unidad democrática, se está planteando la sinergia necesaria entre la protesta en la calle y la posibilidad de trazar un diálogo. Realmente el diálogo es necesario y realmente la protesta es necesaria. Estos 11 oradores de la Mesa de la Unidad Democrática se sentaron en esa mesa gracias a la actitud de esos estudiantes, de María Corina Machado, de la voluntad de Leopoldo López, de Antonio de Ledesma y de todos aquellos que han sentido como necesario salir a la calle. Aun cuando en principio parecieran irreconciliables estas posturas, lo que se consiguió, lo mucho o poco que se haya conseguido en esa mesa, en esas 6 horas, se debió a la relación entre los que quisieron reunirse y los que hicieron posible que esa reunión se diera, es decir, que el gobierno accediera a sentarse. El gobierno fue el que se puso contra la cuerda. El gobierno se vio obligado a sentarse en la mesa. A ver, bueno, y después de 14 años, bueno, un poco menos, porque en el 11, justamente el 11 de abril de hace 12 años, justamente también hubo una mesa de diálogo que no sirve para nada. Pero, Elena, para mí donde tú trabajas es un diálogo desnudo. Sí, así es. Es un diálogo porque justamente mientras estaban ellos dialogando, supuestamente, que era realmente cada quien tuvo 10 minutos para exponer su punto de vista y fueron muchos de ellos pues hablando sobre su propia situación. Aquí vemos la portada de la revista Z que está hoy circulando en Venezuela por todo el territorio nacional. Vemos que mientras tanto estaba ocurriendo eso, en las calles estaban reprimiendo al pueblo. En Chacao, en la zona de Chacao, como siempre, donde fue Leopoldo López una vez alcalde, estaban reprimiendo en las calles. Entonces es importante sacar que mientras que los estudiantes están en las calles, desnudos, que los desnudan en las universidades, ellos están sentados dándose la mano con el gobierno. Y esa es una foto, esa foto que tienes tú detrás, esa foto nunca se le va a borrar a los venezolanos de la mente. Hay otro detalle importante que es que parece desde el gobierno, aparte del acto que han realizado el día de hoy, que no hay disposición quizás a ceder en algunos puntos. Por ejemplo, el tema de la amnistía y los presos políticos y los recientes presos como Leopoldo López y los alcaldes que fueron destituidos. Y al finalizar, a las 2 de la mañana, a 2:30 acá en Miami, el presidente Nicolás Maduro decía, bueno, es que hay tiempo para la justicia, hay tiempo para el perdón y para la justicia, y este es el tiempo para la justicia. Entonces, queda como claro, pareciera que en ese punto hay cierta reserva, a pesar de que fue uno de los temas en el que más se hizo énfasis al comenzar esta mesa de discusión. Bueno, pero esa no fue la actitud del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien estuvo bastante sarcástico incluso. Bueno, hubo sus dimes y diretes con Enrique Capriles, con Henry Ramos Ayub. Vamos a escucharlo. Algunos nos critican nuestro tono de conversación, que gritamos, que decimos cosas, ¿no? Pero en ese tono jamás, a verdad, Lía, nunca hemos mandado a asesinar a nadie, ni llamado a asesinar a nadie, ni apagar nuestra rabia, no. Hay otros que calladito dicen y hacen cosas peores. Yo creo que el país en verdad merece sinceridad. ¿Esto irá a avanzar? No sé. Yo en verdad tengo mis dudas. Porque cuando uno escucha que pareciera que todas las culpas las tiene el gobierno, uno dice, Dios, ¿cómo la va a tener el gobierno? Todas las culpas las tiene el gobierno. Toda es responsabilidad del compañero presidente Nicolás Maduro. Claro, sí es responsable, es verdad. Porque Nicolás Maduro no se ha dejado tumbar en este año que tiene de gobierno. Bueno, este es otro Diosdado, que no es el que estamos acostumbrados a ver en la Asamblea Nacional. ¿Quién le cree? O justamente ellos le hablan a cada una de sus mitades. Es que justamente es muy ingenuo de la oposición sentarse en una mesa de un grupo de personas que llevan 14 años oprimiéndolos. Es absurdo esperar que ahora, después de 14 años, van a cambiar su forma de ser y les van a ceder espacios y les van a dar democracia. El gobierno dijo una cantidad de cosas, como por ejemplo el ministro Ramírez, sobre el crecimiento económico de Venezuela, que es una cosa que es una comiquita. Es absurdo que digan que Venezuela ha crecido económicamente. Parece que el problema, no hay disposición a solventar los grandes problemas de Venezuela, donde definitivamente el gobierno tiene responsabilidad, 15 años en el poder, hay desabastecimiento, hay inseguridad, tienen el control absoluto de todas las instituciones. Esto es algo más claro que, que no hay nada, y entonces no hay disposición. Si no hay división el problema de poder, no está en cómo se plantea el problema, la oposición habla muy bien, el problema es que hay un gobierno que parece que no quiere escuchar. A ver, Alfredo, muchos dicen que esta mesa es más bien una lectura para la comunidad internacional, tanto para oficialismo como para la oposición. ¿Tú lo crees así?
Evidentemente, lo que ocurrió entre la noche de ayer y la madrugada de hoy fue un regalo a la comunidad internacional de un presidente estoico que es capaz de escuchar, digamos, sin mayor sobresalto, las críticas que le hacen los sectores de la oposición. En ese sentido, desde el punto de vista de la comunidad internacional, es una lavada de cara y de manos y de cualquier suciedad, de cualquier impudicia por parte del gobierno. Es una victoria gubernamental de cara a la comunidad internacional. Ahora, lo que ocurrió ayer, porque duró tanto, porque estuvo enmarcado en tanta trampa, el hecho de que haya sido en una zona no neutral, el hecho de que Jorge Arreaza haya actuado como una especie de moderador, el hecho de que Maduro haya hablado 56 minutos al inicio y casi 40 al final, todo eso también fue visto por esta comunidad internacional representada en 3 cancilleres de Ecuador, de Brasil y de Colombia, por el nuncio apostólico y por los ojos del mundo que estaban viendo qué era lo que realmente ocurría. Ciertamente, mientras se edificaba ese encuentro, yo no creo que haya sido ni debate, ni diálogo, ni posición de contraste, simplemente la gente, ellos fueron, hablaron, dijeron sus verdades y punto. Mientras eso ocurría, ciertamente hubo bombas lacrimógenas en Chacao, hubo la aprehensión de algunos venezolanos en Cumaná, se mantuvo la represión en el estado de Bolívar. Todas las grandes capitales del país cacerolearon abiertamente. La misma situación desde hace mes y medio, pues prácticamente. Ahora, para terminar, hay las personas en la calle, justamente los que tú dices, los que están en las calles y que están reprimiendo, dicen, se legitimó el gobierno que tanto dice que era ilegítimo con esta negociación, esa mesa. Vamos a escuchar, Alfredo, vamos a escuchar. Bueno, yo veo muy positivo que por primera vez en mucho tiempo la oposición haya aceptado venir a dialogar con el gobierno, porque de esa forma pues están reconociendo que es un Estado legal, constituido y legítimo. Y cuando tú asistes a una reunión reconociendo al presidente de la República, el compañero Nicolás Maduro, como comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente de todos los venezolanos, ya es un acto en sí de que estás aceptando que el compañero Nicolás efectivamente fue electo por la mayoría del pueblo venezolano. 15 segundos cada uno. ¿Se cayó la tesis del gobierno ilegítimo con esta mesa? Completamente en los ojos internacionales, esto lo que ha servido es para legitimar al gobierno. Ahora ya no tienen esa excusa de seguir diciendo que el gobierno no es legítimo. Ellos lo aceptaron y dijeron, vamos a dialogar con ustedes porque ustedes son el gobierno. En mi criterio son quienes están en el poder, independientemente, por supuesto, de las conjeturas que surgieron después de la elección y que, bueno, el único camino, pues, de una gente que tiene el control de todas las instituciones, de todo el poder, pues, o negocias o ves una forma de conversar con ellos o qué salida hay. Alfredo. Luego de un año, se cumple un año el lunes de esa elección fraudulenta del 14 de abril, sigue la duda, el gobierno prestó a esta cadena nacional para que Enrique Capriles, entre otros, dejara saber a la comunidad de UNASUR que ellos están validando, que ellos fueron tan engañados como el pueblo venezolano. Yo creo que todavía hay mucha tela que cortar respecto a una legitimidad que no quedó perfectamente clara con estas 6 horas del supuesto debate de anoche. Bien, y como periodistas hay que decir que la prensa sigue censurada, amenazada, vapuleada, incluso viven y subsisten la prensa escrita en Venezuela hoy, exactamente 11 de abril, gracias a un papel que llegó de Colombia. Te lo agradecemos muchísimo de parte del Nuevo País, muchas gracias. Y ojalá podamos saber de nuestra colega que sigue secuestrada y todavía no sabemos absolutamente nada de Nairobi Pinto. Gracias, Elena Poleo, Orián Brito y Alfredo Llanes, colegas periodistas. Amigos, ustedes no se vayan. Al regreso, la reacción de Hillary Clinton, ¿a qué? Pues un zapatazo que le lanzaron desde el público. Ahí está, wow, en Las Vegas. Ya volvemos.